Bien, reanudamos la segunda parte de este día de trabajo. Ahora toca el turno del maestro Rafael Nicolás Rocha de Belloni, quien nos presenta su conferencia Historia y futuro del Machine Learning en la industria 4.0. Brindémosle un fuerte aplauso. Asimismo, démosle un aplauso al ingeniero Manuel López Montesinos, director de la Educación Superior del IPN y moderador de esta conferencia. Pues nuevamente muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este foro interinstitucional Educación 4.0. Me voy a permitir leer, y antes de leer, también darle nuevamente la bienvenida a las sedes que están conectadas siguiendo esta transmisión de este foro. Daré la semblanza de nuestro ponente el día de hoy, Rafael Rocha de Belloni. Él es licenciado en Tecnología de Cómputo, maestro en Administración de Tecnología de la Información y maestro en Innovación, todos los grados por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es director de Ingeniería de Aplicaciones, director de Desarrollo de Experiencia de Usuarios, desarrollador senior de Diseño de Experiencia de Usuarios y profesor en la Universidad de Artes Digitales de Guadalajara, México. Sea usted bienvenido y pues le doy el uso de la palabra. Bueno, más que nada, muchas gracias por invitarme. Ahorita estaba comentando de que realmente me siento nervioso. Es raro, yo sí doy muchas veces pláticas, he estado en presencia del fundador de Oracle, que es una de las 10 personas más ricas del mundo, y no me pongo nervioso. Yo digo, pues seguramente yo sé más que él, según yo. Pero sí, todo el mundo piensa que uno sabe más, ¿no? Pero aquí estando hablando más con gente de docencia, sobre todo yo teniendo la experiencia de docencia, realmente me pongo nervioso. ¿Por qué? Porque yo entiendo la diferencia entre alguien que dice que sabe y alguien que sabe. Y esa, la diferencia es que uno enseña. Y eso yo creo que es la parte primordial. Entonces, bueno, y otra cosa muy importante que les quería comentar antes de empezar, ¿no? Entonces, a mí cuando me invitaron acá me dijeron, pues ve a dar una plática de Industria 4.0. Yo actualmente soy el gerente de desarrollo en todo lo que es Machine Learning de la base de datos de Oracle en el Centro de Desarrollo de Guadalajara. Actualmente existen 2 áreas de Machine Learning en el Centro de Desarrollo de Guadalajara, el área de aplicaciones y el área de base de datos. Tuve la oportunidad de trabajar en el área de aplicaciones hace un año, me cambié más o menos a lo que es el área de base de datos, y pues en el momento me dijeron, pues tu área es Machine Learning, ¿por qué no vas a dar una plática? Y realmente dije, pues me dijeron, eres maestro, has dado pláticas, vas a reclutar todo el tiempo, pues ¿por qué no hablas tú? Y dije, bueno, pues está bien, digo, la ventaja es que como soy reclutador, entiendo lo que estamos buscando, entiendo a los alumnos, pero esto es como, no sé si alguna vez alguien se ha tirado del bungee, que piensa que es una excelente idea cuando uno está abajo y cuando uno está arriba dice, ay, ¿en dónde me metí? Así estoy en este momento. Bueno, ya me presenté. Hay una advertencia en esta presentación. Como se dieron cuenta, yo hago puros chistes malos. Esa es mi forma de ser. Entre más nerviosos, más malos son. No se sientan con la necesidad de reírse. No se ríen ni siquiera los que trabajan para mí. O sea, imagínense lo malo que son. Entonces, bueno, digo, ya dejando de bromas un poco. El día de hoy les voy a platicar un poco de la industria 4.0. Realmente, a diferencia de muchas de las otras pláticas, yo no tengo un background educacional, yo tengo un background de business, de entender qué es lo que está buscando los diferentes ramos de negocio y tratar de proveerles una solución. Y pensé empezar tratando de darles a conocer lo que yo creo que existe actualmente en el mercado, lo que actualmente sucede en el mercado.
Y es básicamente, aparte, mitad de los slides están en inglés, mitad en español, discúlpenme. Así hablo yo, mitad inglés y mitad español. Básicamente, así es como existe el mercado. Todo el mundo está hablando de Machine Learning, ¿no? Y básicamente, ¿qué sucede? Como todo el mundo habla de Machine Learning, todo el mundo dice que está haciendo Machine Learning, todo el mundo piensa que sabe qué es Machine Learning, pero realmente, solo algunas personas realmente entienden lo que es Machine Learning. Entonces, esto básicamente es lo que está sucediendo en el mercado actualmente. Es la palabra boom. Y además utilizan el término Machine Learning de la manera equivocado. Entonces, ahorita les voy a explicar qué es realmente Machine Learning y qué es inteligencia artificial, que yo creo que, por lo menos, si se quieren quedar con algo, va a ser con eso. Entonces, yo vine y les dije, voy a hablarles de Machine Learning, pero realmente les voy a venir a hablar de inteligencia artificial. Y les voy a explicar la diferencia de una y de la otra. Entonces, yo sé que hay mucha gente que viene del área de ciencias computacionales que entienden completamente de lo que estoy hablando, que utilizan esto como si fueran sinónimos, pero realmente no lo es. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre Machine Learning e inteligencia artificial? Yo sé que hay muchísima gente que tiene doctorado justo en estas áreas, entonces estoy seguro que alguien puede decirme, o que se atreva. Pero igual lo voy a decir yo, ustedes ya saben que yo lo voy a explicar, ¿no? Entonces, empecemos explicando cuál es la diferencia entre Machine Learning e inteligencia artificial. Y de bono les puse ahí Deep Learning, que es otro término que está saliendo en el mercado actualmente y va a ser el nuevo sinónimo de inteligencia artificial. Definir inteligencia artificial es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque la rama está evolucionando constantemente, que es muy difícil encontrar un término que trate de encapsular todo lo que es inteligencia artificial. Yo empecé pensando, ok, ¿sabes qué? Pues en vez de irme a internet y ir a buscar cuál es la definición, cuál es mi definición de inteligencia artificial, le dediqué alrededor de 1 hora y no pude llegar a una definición que no estuviera encapsulando yo otras áreas como lo que es estadística, como lo que es biotecnología, como lo que es psicobiología, etcétera. ¿Por qué? Porque la rama de inteligencia artificial, al fin y al cabo, es un conglomerado de muchas otras ramas que actualmente estamos utilizando para poder básicamente tratar de simular funciones cognitivas de la persona, así lo encontré la definición. ¿Qué funciones cognitivas? Resolver problemas y aprender. Entonces, básicamente, así es la mejor manera en la que encontré de definirlo. Sin embargo, esto no encapsula ni siquiera todos los proyectos. Por ejemplo, ¿qué otro proyecto puede ser que no sea de aprendizaje o que sea de resolución de problemas? En Carnegie Mellon, si no estoy mal, en el 99, Carnegie Mellon, en el 99 dieron a presentar un robot que simulaba las expresiones humanas. ¿Y qué? Pues la expresión humana en sí no es una función cognitiva de aprendizaje y no es una función cognitiva. Bueno, hay debates, puedes decir que sí lo son, porque hay mucha gente que dice que uno va simulando lo que ve desde muy pequeño y de ahí viene, pero realmente esa no fue la manera en la cual ellos llegaron a esas soluciones de tratar de hacer estas simulaciones. Entonces realmente es muy complicado definir tal cual, pero si lo quieren dejar en términos simples, es simular funciones cognitivas como aprendizaje y como resolución de problemas. Esa es la mejor definición que puede encontrar inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué es Machine Learning? Uso el término en inglés porque en español realmente suena un poco raro. Aprendizaje maquinal sería una de las mejores traducciones, pero suena muy raro. Entonces, generalmente utilizamos el término Machine Learning. Entonces, básicamente, ¿qué es Machine Learning? Pues es un proceso dentro del área de inteligencia artificial enfocado justamente al aprendizaje, a tratar de mejorar nuestros algoritmos, a tratar de mejorar a través de modelos de aprendizaje o métodos de aprendizaje. Entonces,
Cuando ustedes vayan afuera y vean un video en donde dicen, es que estamos utilizando Machine Learning para, no sé, para visualización, ustedes vayan y les pregunten, bueno, ¿cómo están aprendiendo? Si tal vez no están aprendiendo, pero están usando otro método, es porque esa persona no sabe lo que es Machine Learning y no sabe lo que es inteligencia artificial. También existe una razón por la cual estos términos hoy en día se están mezclando, y esto tiene que ver mucho con la manera en la cual damos a conocer esta área hoy en día. En la antigüedad, y ahorita vamos a ver un poco de historia, esta área tiene realmente muchísimos años, podemos irnos atrás hasta 1950. Y desde entonces hemos estado trabajando en eso. Digo, estamos hablando de inteligencia artificial más moderna, obviamente incluso hay unos modelos más antiguos que eso. Y por último, ¿qué es Deep Learning? Que es el otro término famoso que van a estar escuchando actualmente. Bueno, dentro de los diferentes métodos que tenemos para aprender, Deep Learning es uno de estos. Está enfocado a redes neuronales, o bueno, usa métodos de redes neuronales. No voy a ir no quiero hacer hincapié a más que esto, porque realmente no es de eso la plática, pero para que mínimo cuando escuchen todos esos términos tengan una idea de lo que es. Y ya perdí yo también mira, aquí está. Bueno, existe además otras maneras de dividir el mundo de la inteligencia artificial. Esta de hecho va a ser la que más conocen en el ramo académico, que es de acuerdo a métodos u objetivos. Entonces, Machine Learning ya lo vimos, pero también tenemos sistemas expertos, tenemos redes NLP, que es procesamiento del lenguaje natural, robótica, speech recognition, visión, etcétera, ¿no? Entonces, para que también tengan una idea de otra manera en la cual podemos escuchar estos términos de inteligencia artificial. Y por último, no tengo un slide, pero de hecho creo que es la más interesante de dividir el mundo de inteligencia artificial, y es con Strong AI, lo que llaman, no sé si se traduce en AI fuerte, si alguien me puede decir en español cómo se traduce, y Soft AI. ¿Qué significa esto? Y esto es muy importante, sobre todo para la gente que no tiene experiencia en el mundo de inteligencia artificial. Nosotros la primera vez que escuchamos inteligencia artificial, ¿qué se nos vino a la mente? ¿Alguna idea? Robocop, Terminator, exactamente, ese tipo de cosas. Bueno, realmente es más Terminator, Robocop era una persona, digo, no más para hacer las aclaraciones. Pero digamos que es Terminator, que no es una persona, sino es un ente totalmente artificial. Básicamente ese concepto de crear un ente pensante, un ente que es self-conscious, que piensa, que entiende su presencia en el mundo, etcétera. Eso es lo que le llamamos Strong AI. ¿Ok? Eso es el término que utilizamos. Actualmente existen ciertos proyectos de Strong AI en el mundo, pero alrededor del 90 al 95% de los proyectos a nivel mundial están enfocados en Soft AI. ¿Qué es Soft AI? Básicamente es el uso de inteligencia artificial para un objetivo en concreto. ¿Qué ejemplos se les ocurren de Soft AI? ¿Alguien? Netflix, ¿quién tiene Netflix? Netflix va y nos va recomendando, ¿cómo se llama? Películas, ¿no? Entonces es un uso muy enfocado usando inteligencia artificial a un objetivo en particular, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas tenemos? Alexa o OK Google o Siri, estos son objetivos particulares. Ahora bien, ¿por qué lo recalco tanto? Porque generalmente cuando no somos del área de inteligencia artificial, por alguna extraña razón, y realmente no es una extraña razón, el mundo de Hollywood nos ha vendido esta idea de que de alguna manera el software, el algoritmo de recomendación de Netflix puede conquistar el mundo, de alguna manera. ¿Quién sabe cómo? Pero de alguna manera ese algoritmo nos va a conquistar, va a volverse inteligente, un ente pensante y de alguna manera va a destruir el mundo. Entonces, realmente esta plática es para realmente callar todos esos conceptos de lo que existe actualmente en el mercado y en la industria.
El sector académico es un sector mucho más amplio, en donde existen también muchas otras áreas que realmente no son mi especialidad, entonces no les puedo decir mucho, pero el hecho de que estamos invirtiendo tanto en Big AI o uso de inteligencia artificial en funciones concretas u objetivos concretos, les da una idea de lo cerca o lejos que podemos estar a tener un ente pensante totalmente artificial. Bueno, y ahora hablemos un poco de la historia de inteligencia artificial. Y esto empieza con básicamente 2 películas. ¿Alguien las ha visto? ¿Por qué creen que empezamos con estas 2 películas? ¿Alguna idea? No los escucho, digo, están balbuceando para mí, pero no entiendo nada de lo que me dicen. Básicamente, digo, les voy a explicar obviamente. El primero es Enigma, no sé cómo se llama en español, The Imitation Game se llama en inglés. Básicamente aparece Alan Turing, y lo interesante de Alan Turing es que él previó que algún día podíamos tener computadoras totalmente pensantes, entidades totalmente artificiales que pudieran pensar, y hay que crear un test para probar estas entidades. El test es muy básico, es una persona haciendo preguntas hacia una computadora y hacia otra persona. Muy bien, y básicamente a través de las preguntas y a través de las respuestas, la persona tiene que poder identificar cuál es una computadora y cuál es una persona. Obviamente estoy simplificando el test, pero en eso se basa. La segunda, Yo Robot. ¿Por qué creen que puse Yo Robot aquí? Digo, esta sí está súper moderna, pero existe una parte en particular ahí. ¿Alguien se acuerda de las tres leyes? Las 3 leyes de la robótica. Bueno, estas leyes también aparecieron, de hecho, en una novela de ciencia ficción escrita por Isaac Asimov en 1950, y es interesante que a estas alturas ya estábamos pensando en estos entes artificiales, y a tal punto que ya estamos pensando que es posible que nos fueran a conquistar de alguna manera, ¿no? Cuando realmente no habíamos visto ni siquiera nada que se le pareciera a un ente artificial en su momento. Entonces a mí siempre me gusta empezar hablando de historia a través de estos 2 ejemplos. Y otro aspecto importante es pensar, oigan, si empezamos desde 1950 a tratar el tema de inteligencia artificial, ¿por qué después de casi 70 años? Pues digo, ha avanzado mucho. Ya tenemos a Siri y podemos preguntarles, pero ¿por qué no hemos avanzado más? Realmente en 70 años unas industrias han avanzado muchísimo más que la inteligencia artificial. Existen varias razones. Hay 2 periodos en este tiempo que les llaman Winter AI, o el invierno de la inteligencia artificial, que duraron aproximadamente 6 años. Y en estos periodos lo que sucedió es que se dejaron de entregar fondos a instituciones para hacer estas investigaciones, se dejó, la gente, más bien los estudiantes ya no querían entrar en estas ramas, y una parte muy importante es de que todo esto surge. ¿Por qué? Porque el mundo de la inteligencia artificial prometió mucho en su momento, y al no poder entregar todo lo que prometió, pues todo el mundo estaba desmotivado y básicamente no quisieron continuar con estas ramas. Entonces, obviamente después de estos 6 años, cuando empezó a tomar otra vez auge estas ramas, pues no empezaron o sea, tuvieron que empezar no desde cero, obviamente, porque lleva toda una literatura atrás de ello, pero tenían que empezar un poco otra vez de nuevo, tratando de educar a las personas, tratando de otra vez empezar con investigaciones, educarse, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro término importante, y yo lo recalco porque esto no sucede en muchos de los rubros o de las áreas de tecnología. Ha sucedido sin duda alguna, pero generalmente lo que sucede es que empezamos todo mundo muy emocionado en algo, y ya de ahí, de ahí bajamos y ya se vuelve un estándar. Y eso no sucedió en el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, es solo para que se tomen en cuenta estos aspectos del mundo de la inteligencia artificial. Ahora,
vamos al plato fuerte de la presentación, ya vimos un poco de la introducción. ¿Qué es ahorita el movimiento de inteligencia artificial? Que ya vimos que no es un movimiento actual, tiene desde 1950, pero ¿qué creemos que es? Entonces, generalmente, cuando uno va y habla con los tecnólogos, futuristas, investigadores, hay mucha división en lo que creen que va a suceder con la inteligencia artificial. Por un lado, unos piensan, pues la inteligencia artificial va a hacer lo que hizo el Internet con nosotros, es una tecnología exponencial, o lo que fue los celulares inteligentes, que cambiaron la manera en la cual hoy en día nos comunicamos, en la cual hoy en día interactuamos, etcétera. Ambas tecnologías fueron muy importantes para el ser humano. Sin embargo, para mí, la inteligencia artificial va a ser más como la revolución industrial. ¿Por qué? Obviamente todo el mundo ha escuchado de la revolución industrial, no lo pongo en duda, pero tal vez no tengamos el entendimiento completo de lo que hizo la revolución industrial por la humanidad. El promedio de vida en la revolución industrial era alrededor de 35 años, cuando hoy en día, no sé a cuánto estemos, la verdad, 60, 70, 80, fácil el doble, ¿no? ¿75? 80, bueno, por ahí vamos, ¿no? O sea, lo duplicamos o más que lo duplicamos. Claro, durante este movimiento, nosotros realmente trabajamos en un modelo mercantilista y nos movimos a un modelo capitalista o capitalismo industrial. Y la verdad es que la inteligencia artificial va a hacer eso por nosotros. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no busca hacer una mejora en el ser humano, pero busca de una u otra manera ayudarnos de la manera más directamente posible, lo cual es tratando de ser casi uno con nosotros y tratando de comunicarse lo más humanamente posible con nosotros, o de la manera que nosotros mejor entendamos. Y también consideremos que esto está basado todo en información, ya no está basado en aspectos físicos, que es una ventaja enorme en términos de utilizar inteligencia artificial. Ya no es el aspecto de que tengo que mandar algo a un lugar o tengo que ir a comprarlo, cuando realmente con nuestro celular, con cualquier objeto que hoy en día tenemos, es muy muy probable que vamos a utilizar inteligencia artificial para todo. Lo pongo en un lugar diferente cada vez, por eso nunca lo encuentro. Impacto de la inteligencia artificial. Existen muchos sectores en donde donde está impactando actualmente, obviamente, y donde va a impactar aún más. Educación, sin duda alguna, yo sé que es el área de interés de aquí. Por desgracia no la voy a comentar, como le dije, no es mi área más fuerte, pero ya tuvimos un montón de ponentes que nos dijo mucho más de lo que yo les puedo decir de esta área, pero les voy a comunicar de otras 4 áreas más. La número 1 es el área de la… discúlpeme que me fui… Sí, impacto de inteligencia… Ok, discúlpeme. Me salté unos slides hablando de más. Entonces, el impacto de inteligencia artificial. De hecho, esto ya lo hablamos un poco al respecto. ¿Qué es lo que nos trae la inteligencia artificial en el mundo empresarial, en los negocios, en nuestra vida cotidiana? Son 3 aspectos los que la mayoría de los expertos concuerdan. Primero que todo, va a ser la reducción de costos. Obviamente, y esto no se debe solamente al hecho de que vamos a reemplazar a personas con sistemas autónomos, ahorita les voy a platicar un poco de eso, pero simplemente es en tomar mejores decisiones, en arriesgarse con un menor riesgo, o tomar decisiones con menores riesgos. Entonces, ¿qué sucederá en un futuro? Que generalmente vamos a estar creando cosas y mejorándolas constantemente. ¿Y qué va a surgir de esto? Una reducción de costos. Incrementará la eficiencia, de hecho van muy de la mano, la reducción de costos, le estoy diciendo, de hecho actualmente es que incrementará la eficiencia, pero aquí es donde yo quiero hacer un hincapié. No va a incrementar la eficiencia al hacer un reemplazo de los seres humanos, a hacer una automatización completa. No puede, la inteligencia artificial, no puede en un corto o mediano plazo actualmente,
a cómo están los rubros. Yo sé que hay mucha gente que me va a debatir y me va a decir que sí se puede, personalmente, y yo me inclino más al área que no se puede. Lo que va a surgir es que el ser humano va a ser el centro, como ha sido siempre, y la inteligencia artificial se va a mover alrededor del ser humano. La inteligencia artificial nos va a ayudar a ser mejores en lo que hacemos. Es cierto, existen ciertos trabajos que van a ser automatizados, que es simplemente más fácil tener robots haciendo carros que teniendo personas, pero no es algo que va a suceder pronto. Si no me creen, pregúntenle a Elon Musk, que ha tratado de hacerlo durante años con una cantidad de inversión sumamente alta y no lo ha logrado. Entonces, esto no va a suceder, pero lo más importante que quiero recalcar es que lo que vamos a tratar de hacer es híbridos, gente híbrida que va a estar haciendo su trabajo, pero al mismo tiempo va a tener un apoyo del área de inteligencia artificial para realizar su trabajo. Y el último área que es muy interesante es el surgimiento de nuevos descubrimientos. Digo, por suerte acá la mayoría son académicos, entonces tal vez no tengo que definir la diferencia entre descubrimiento e invención. ¿Qué sucede? La inteligencia artificial necesita datos, lo sabemos todos. Necesitamos procesar esos datos, necesitamos encontrar soluciones a través de esos datos. Sin embargo, pues la inteligencia artificial puede hacer eso mucho mejor que nosotros. Entonces, ¿en qué tipo de descubrimientos nos va a ayudar? Por ejemplo, en investigación de enfermedades y curaciones. En esa área, pues si tenemos todos los datos, la inteligencia artificial va a poder lograr encontrar todo estas soluciones a problemas que son altamente basados en datos o en simulaciones. Sin embargo, la inteligencia artificial no va a tomar la decisión de sacar, de inventar, no sé, la patineta voladora o alguna cosa. Digo, obviamente estoy exagerando ahorita, pero la parte creativa es un área que es mucho más difícil que la inteligencia artificial se acopie hoy en día y en un futuro cercano. ¿Por qué? Porque la creatividad es un aspecto que no solamente está basado en datos, por lo menos a nivel humano. Hoy podemos decir que la experiencia son datos, estoy totalmente de acuerdo, pero la estructura en la cual la manejamos es muy diferente a como la puede manejar en este momento una inteligencia artificial. Ahora sí vamos a las industrias. Entonces, existen 4 industrias que actualmente están siendo afectadas en gran medida. No sé si alguien con las imágenes puede decirme cuáles son. Digo, hay unas muy obvias: salud, industria, bueno, manufactura, retail y el sector público. Entonces, estas 4 áreas son las que más ha habido inversión en los últimos años, en donde se ha visto afectado más el uso de la inteligencia artificial. Y ahorita les voy a comentar rápidamente cómo. Por ejemplo, en el área de manufactura, actualmente donde más se utiliza es en el análisis predictivo y en las operaciones de tiempo real, para poder saber cómo se está moviendo la línea de ensamblaje y demás cosas. De hecho, no es mi área de expertise, el área de manufactura, pero un punto importante que quiero hacer en esta área es que se está prediciendo que en 6 años, para el 2025, los robots manufactureros bajen sus costos hasta 50% de su costo actual. Eso implica que esta área se verá muy afectada por todo lo que es la automatización, si no es que ya se está viendo afectada, claro está. Pero con una disminución de costos es muy probable que en este aspecto los humanos sí sean reemplazados en muchas de las áreas. Salud y bienestar. Entonces, en salud y bienestar, ¿qué se les imagina que inteligencia artificial va a estar enfocada? Hablamos ahorita de búsqueda de curas de enfermedades, que sin duda es un área interesante, pero ¿qué otras áreas creen que nos van a afectar? ¿Cuál es el problema número 1 ahorita del área de salud y bienestar? ¿Que nos estamos volviendo viejos? ¿No creen que sea, digo, ese es el problema número 1, que estamos viviendo demasiado?
Obviamente tenemos las enfermedades aquí en México y en el resto del mundo, pero pues un problema más global es el hecho de que estamos viviendo demasiado tiempo y obviamente este sector no puede estar aguantando con gente o con personas o con los servicios actuales que tenemos, darle ese servicio de salud y bienestar a todos. Entonces, ahorita, ¿qué se está haciendo? Pues básicamente estamos utilizando inteligencia artificial para tratar de disminuir la carga de trabajo de las personas de este sector, enfermeros, doctores, servicio social, disculpen, no me sé los términos en español bien. ¿Trabajo social? ¿Alguien lo dijo? Sí. Bueno, ya lo dijeron. Disculpen, es que no quiero usar los términos en inglés porque me siento que estoy bien pocho cuando uso mis términos en inglés. Bueno, después tenemos el sector público. Este sector es muy interesante. ¿Por qué? Yo no sé ustedes, y obviamente sucede, pero yo no me imagino al sector público abriendo un departamento tan grande de Machine Learning o de ciencias computacionales o de alguna de estas áreas en común. ¿Qué es lo que va a suceder? El sector privado va a ser el que va a estar empujando el sector público en muchas de estas áreas. ¿Qué áreas son? Pues seguridad, por ejemplo, manejo de residuos o todo lo que tenga que ver con manejo de la basura, es otro sector en donde ha entrado mucho el área de inteligencia artificial. No sé si vieron que, ¿cómo se llama el de Iron Man? Robert Downey Jr., algo así. Acaba de sacar un proyecto, o bueno, quiere hacer un proyecto con inteligencia artificial para limpiar el medio ambiente. Digo, es un paréntesis, no, la verdad no sé mucho de eso y no sé qué tan bueno o malo sea. Pero bueno, lo que quiero quedar, y si salgo del monólogo me regresan, porfa, porque si no me voy a salir totalmente. A lo que quiero decir es que el sector público va a ser el que va a estar empujando el sector, el sector privado va a ser el que está empujando el sector público en todo lo que tenga que ver o esté relacionado con el área de Machine Learning. Por último, retail. Retail ya es por mucho el que ha sido afectado, toda la parte comercial. Ya hemos visto la adquisición de e-commerce, que eso vino del mundo del internet, pero ya hoy en día ya podemos hacer análisis de toda esta información, saber cuánto inventario necesitamos, saber qué productos van a funcionar de acuerdo a una pequeña muestra en el mercado de ventas, etcétera. Y este sector cada vez se va a ver afectado aún más. Es posible que llegamos en un día en donde incluso el servicio al cliente en las tiendas va a ser parcialmente trabajado por la inteligencia artificial, obviamente robots, es a lo que me estoy refiriendo en su término más general, pero es algo curioso del ser humano. El ser humano le gusta tratar con otras personas, es su forma de ser. El hecho de tratar de hacer todo con robots o todo el servicio al cliente o el trato con las personas con robots no va a ser algo que vaya a funcionar. Si vieron, o no sé si alguien vio Google I.O. el año pasado, en donde presentaron un asistente que hizo una reservación en una peluquería, en donde el asistente ni siquiera se dio cuenta que era un ser humano. Bueno, nosotros estamos tan aterrados de esa idea que por lo menos en la parte del gobierno de Estados Unidos está generando una nueva ley o provisión, no estoy seguro qué es, en la cual si hay asistentes hablando por teléfono se tienen que identificar como asistentes. Y una vez, y según lo que dicen los expertos, es que una vez que se identifiquen como asistentes, muchas personas no lo van a tomar en consideración. No es lo mismo pensar que estoy tratando con una persona a pensar que estoy tratando con una máquina. No le tenemos el mismo respeto. O sea, realmente damos por sentado muchos aspectos de uno sobre el otro. Entonces, también es para que tomen en consideración estos términos. Bueno, esta sección la enfoqué mucho cuando di esta plática en Coparmex. Me tocó dar una plática parecida en donde me preguntan, oye, pero ¿cómo empiezas si quieres meterte al mundo de Machine Learning? No sé si alguien identifica esta pirámide, más del área de antropología, supongo. Bueno, de hecho, o sea, digo, cualquiera debería hacerlo, ¿no? Pero
Lo peor de todo es que se me olvidó el nombre, entonces voy a ir a buscarlo, espérenme. Yo diciendo que todos debían saber y yo no me acuerdo de nada. Maslow Hierarchy of Needs. Entonces Maslow, pirámide de necesidades, no sé, algo así. Sí, bueno, gracias. Sí, qué pena que el que va a presentar no se sabe ni qué es el nombre de lo que está presentando, discúlpenme. Bueno, básicamente existe algo parecido para el mundo de Machine Learning. Y de hecho se discutió mucho en las pláticas pasadas, en donde hablamos de datos, ¿no? Entonces, igual como tenemos unas necesidades como… Ay, no se movió, discúlpenme. Como tenemos necesidades, como seres humanos, también existen unas necesidades en el mundo de la inteligencia artificial. Y la mayor parte son datos. Esta es una buena manera de ver la pirámide. Básicamente está enfocado… La parte de abajo es básicamente recolección de datos, y ya lo vimos en unas pláticas pasadas que tuvimos. Después viene la optimización de datos y básicamente tratar de… No, disculpen. Después sigue la infraestructura de los datos, donde necesitamos en un lugar donde trabajarlos, en un lugar donde almacenarlos. Después sigue limpiar los datos, porque ¿qué sucede? No sé si alguien se ha metido a ver los datos que libera el gobierno, que pues hay un montón de datos ahí, le llaman datos basura o espacios vacíos. Entonces hay que limpiar esos datos si queremos utilizarlos en inteligencia artificial. Después los vamos a analizar y darles una forma, segmentarlos. Es decir, pues si básicamente yo quiero hacer estamos hablando de Weak Learning, de Weak AI, de algo enfocado. Si yo quiero hacer algo que me diga en qué área de la población es donde vendo más pizza, en vez de yo, y digamos que tengo los datos obviamente, o sea, de todas las reparticiones, en vez de yo ir y buscar todas las direcciones, etcétera, y tratar de usar las direcciones para determinar dónde vendo más, pues simplemente me puedo ir por el código postal, no necesito todos los datos. Entonces, a eso me refiero. Luego sigue la parte de optimización y probar los datos, estar seguro que están siendo, se pueden utilizar. Y generalmente los probamos utilizando programas más pequeños antes de utilizar un sistema de AI. Incluso existen unos programas para filtrado y evaluación de datos que podemos utilizar, y ya por último movemos toda esa información a lo que sería nuestro algoritmo de AI, etcétera. Entonces, esta es la rama de necesidades y es importante entender, porque antes de tratar de hacer algo con inteligencia artificial necesitamos datos. Bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos? Aquí voy a irme un poco a la parte de educación, exclusivamente a lo que tanto en Oracle como en otras empresas estamos buscando cuando estamos buscando ingenieros. Existen dos maneras. Ay, es que le estoy dando vuelta, estoy dando siguiente en mi computadora y no en esta cosa. Existen dos maneras de trabajar con inteligencia artificial. Utilizar lo que existe en el mercado, que son librerías genéricas, o tratar de generar algo exclusivo para nosotros. Es bueno empezar con las librerías genéricas, así es como todos empezamos aprendiendo de inteligencia artificial. Y así es como incluso muchos startups, muchas empresas han estado trabajando, ¿no? Tratamos de encontrar un caso de uso y utilizamos inteligencia artificial, que realmente es la representación de de la navaja suiza. Y con eso pues tratamos de hacer algo y funciona, y ya de ahí vamos al mercado, ¿no? Pero ¿qué sucede? Obviamente, si tú le das a un doctor una navaja suiza y tiene que hacer una operación de emergencia, pues de repente sí la va a hacer, ¿no? Digo, no es como que va a querer, pero lo va a hacer. Pero obviamente no es lo mismo tener la navaja suiza que tener el escalpelo. ¿Les llaman aquí? Ah, no les dije, yo soy de Brasil originario, entonces ahí luego se me olvidó ese pequeño detalle. Entonces luego hay unas que otras palabras que no me acuerdo, aunque no tengo el acento, pero bueno. Escalpelo se llama, ¿no? Escalpelo. Bisturí. Bueno, supongo que, no sé si hay una diferencia entre uno u otro. Bueno, el bisturí.
Obviamente en el mundo de inteligencia artificial, cuando hacemos proyectos, podemos hacer lo mismo, podemos utilizar algo genérico o crear algo propio. En Oracle nosotros tenemos toda una área que está tratando de hacer un bisturí, un escalpelo para objetivos particulares que nosotros mismos tenemos y que obviamente tienen una ventaja desde el lado de vista de negocio, como tiene una ventaja, ¿cómo se llama?, de la evolución de esta área. ¿Por qué? Porque obviamente una vez que tenemos gente que ya ha hecho algo muy especializado, puede llevar parte de ese algo a productos más genéricos. Y bueno, digo, no creo que vaya a haber un escalpelo en una caja suiza, pero me entienden la analogía, ¿no? Entonces, básicamente en eso está basado. Bueno, el futuro. Esta parte es la parte más difícil de hablar. Ah, sí, ya sé, bien tierno. Yo también lo digo, o sea, no estoy… el futuro, digo, no sé si va a ser como los supersónicos. La verdad es muy difícil evaluar el futuro. Hay mucha gente que toma sus decisiones y casi diciendo que están seguros que lo que dicen va a suceder. Todo es especulación, o gran parte es especulación. No hay forma realmente de saber lo que va a venir en el futuro de Machine Learning, y queda en nosotros definirlo y realmente saber qué es. Ahora bien, como me dieron tiempo para dar esta plática, yo les voy a especular por mi lado y decirles qué es lo que creo que va a suceder. A corto plazo, lo que va a suceder es de que sí vamos a empezar a ver automatización, y sí es posible que vamos a ver cierta pérdida de trabajos, sobre todo trabajos en las industrias que les comenté anteriormente, o trabajos que realmente son repetitivos, ¿no? Y que realmente no existe manera en la cual nosotros podamos ayudar utilizando inteligencia artificial para hacer estos trabajos. Es decir, pues si le doy a un trabajador de manufactura unos lentes especiales donde les diga qué pieza poner en dónde, pues ya lo saben hacer. O sea, por más que le dé unos lentes inteligentes, pues, o sea, no va a servir de nada. O sea, no voy a poder aumentar tanto la eficiencia de su trabajo. Entonces, todas las áreas en donde no podemos aumentar la eficiencia del trabajo de las personas son las áreas en donde realmente serán reemplazados por inteligencia artificial. Y eso es lo que vamos a ver en un corto plazo. Lo bueno y lo que hemos aprendido es de que estas áreas, todos los trabajos que estamos sacando del mercado a través de automatización van a venir de regreso a través de trabajos en donde vamos a utilizar Machine Learning para hacer todavía más proyectos con objetivos particulares. Y ya existe en el mercado, o sea, y realmente lo que sucede muy a menudo es que la gente dice, no, o sea, pues no, ya vamos a perder trabajos y es punto final. Cuando llegó el internet y cuando llegaron las computadoras, también se dijo la misma idea. O sea, oye, pues las computadoras pueden hacer lo que pueden hacer los contadores mucho más rápido, pues ya no va a haber contadores. O sea, puedo usar una macro en Excel y hago lo mismo. Obviamente no fue el caso. Sí hubo una disminución en cierto sentido en la cantidad de contadores que necesitabas para hacer el trabajo, pero aún hoy en día existen muchos. Y un ejemplo más particular es de que gracias a la computadora se abrió todo el sector tecnológico. Entonces, ¿y qué sucede hoy en día en el sector tecnológico? Ahorita estábamos hablando de ciencia de datos, en donde estamos viendo que necesitamos una gran cantidad de gente, de ingenieros en el sector tecnológico. Solamente yo, que estoy en Guadalajara, en el Centro de Desarrollo de Oracle, nosotros tenemos más de 200 plazas abiertas que no podemos cerrarlas. Y así como nosotros están toda la gente en Estados Unidos, toda la gente en todas partes del mundo del sector tecnológico. O sea, el trabajo existe. ¿Qué sucede? Pues necesitamos gente con esas capacidades y esos conocimientos, y ahí es cuando viene toda la parte de educación, que obviamente es la parte que ustedes manejan, y que sin duda alguna es lo que a nosotros más nos importa como sector privado. O sea, si yo vengo el día de hoy aquí por parte de Oracle, es que nosotros queremos colaborar con ese sector. Y como todas las empresas que hoy en día son en base tecnológica, es decir, todos los startups, por ejemplo, Uber
Airbnb, que son los grandes, pero pues también hay unos más pequeños, son en base tecnológica, necesitan tecnología y son una empresa de transporte que usa tecnología. Es una empresa de reserva de hotel o de accommodation reserves, pero de tecnología. Y así son todas las empresas. En un futuro todos van a ser no solo de tecnología, pero de machine learning o de inteligencia artificial. Va a ser uso de inteligencia artificial para esto, uso de inteligencia artificial para aquello. Y es lo que está surgiendo hoy en día. Obviamente esta rama todavía, aunque se ve que ha crecido muchísimo en los últimos años, todavía le falta muchísimo. Y es lo que va a suceder en un futuro próximo. Próximo a mediado, de hecho ya les empecé también a contar un mediado plazo. Ahora bien, lo interesante a largo plazo, ¿qué creo que va a suceder? Creo que la máquina dominará el mundo y nos van a matar. No, no se crean. No, lo que creo que va a suceder a largo plazo es de que vamos, como fue la revolución industrial y cambiamos de mercantilismo a capitalismo, va a haber un cambio socioeconómico. ¿A qué tan largo plazo? La verdad es que no sé, gracias a Dios el término largo plazo es muy ambiguo, entonces no tengo que dar fechas, pero eso es lo que va a suceder si Dios quiere, porque obviamente existen muchas rutas. Ahorita estábamos platicando hace rato cuando estaban haciendo una entrevista en donde hablábamos de que como existe todo este proceso de nosotros pensar en el futuro y mucha gente piensa que en el futuro pues iba a ser un semi-apocalipsis, ¿no? En donde las computadoras van a controlarnos, pero realmente lo que está sucediendo es que este sentido, este pensamiento que nosotros tenemos, este concepto de futuro, lo estamos creando porque pensamos que eso es lo que va a suceder. Si nosotros pensamos que las máquinas van a dominar el mundo en algún día, pues nosotros ya lo estamos normalizando y por ende estamos trabajando en hacer eso realidad. Mientras que si nosotros somos conscientes al respecto de ello y sabemos que podemos utilizar inteligencia artificial para ayudarnos a generar personas híbridas en donde podamos trabajar en colaboración con la inteligencia artificial, realmente es donde vamos a poder tratar de generar un mundo mejor. Y bueno, y ya con eso termino mi plática, espero que les haya gustado. Si nos lo permite, pasaremos a la sección de preguntas y empezaremos con la sede UPITA. Buenas tardes, ¿me escuchas? La pregunta que tenemos para el maestro Rocha es: ¿qué antecedentes requeriría de un grupo de profesores que desean iniciarse en el uso de Machine Learning? Sí, ¿puedes repetir la pregunta? La pregunta es: ¿qué requisitos tendría un grupo de profesores que deseen iniciarse en el uso de Machine Learning? ¿Qué antecedentes necesita un profesor para iniciar en el mundo de Machine Learning? Es súper interesante porque todo el mundo piensa que el mundo de Machine Learning lo que necesita son ingenieros computacionales para generar Machine Learning o matemáticos, ¿no? o estadísticos. Dentro del área de Machine Learning en Oracle tenemos gente de muchas áreas particulares. Obviamente están matemáticas, ciencias computacionales, pero también hay aspectos de biotecnólogos y biopsicólogos, etcétera. Entonces también tiene mucho que ver hacia dónde te quieres mover en esta rama. Es una rama sumamente grande. Les había dicho hace rato que tenía muchos problemas yo de definirla porque empata con muchas otras ramas.
si nos queremos irnos a un lado mucho más clásico de esta rama, que es la parte más técnica al respecto, pues obviamente los conocimientos básicos de ciencias computacionales son lo primerito que necesitas aprender. Una vez que tienes esos conceptos básicos, que en mi forma muy personal de verlo son algoritmos, estructura de datos, sistemas operativos, programación orientada a objetos, etcétera, tú tienes que empezar a leer un poco al respecto de inteligencia de datos global. Entonces existen muchos cursos en línea en donde puedes empezar a ver una introducción de inteligencia de datos, y ya más adelante mi recomendación es que una vez que hayas empezado esa introducción en inteligencia artificial, empieza a ver qué área te llama la atención. Digo, yo siendo sincero, empecé en el mundo de la computación y también de inteligencia de datos por la parte de videojuegos. Muchísima gente empezó así. Después descubrí que me gustaba más jugar videojuegos que hacerlos. Entonces, vaya descubrimiento. Pero generalmente encontrar tu pasión en algo es lo más importante. Tratar de aprender algo por el simple hecho de que está de moda, etcétera, va a ser mucho más difícil tú que realmente llegues hasta tu límite en capacidades para poder aprender algo. Y esa ha sido mi experiencia. Actualmente, por ejemplo, dentro de los equipos que yo trabajo, tengo gente de NLP, en procesamiento de lenguaje natural. Tengo unos equipos enfocados a procesamiento de señales, etcétera, computación evolutiva. Y obviamente yo no conozco todas esas áreas. De hecho, o sea, yo, aunque soy el gerente de desarrollo y tengo conocimientos básicos de algunas, pues yo también me fui también en una rama en particular que en mi caso yo creo que lo que más me gusta es la parte de algoritmos genéticos. Y gracias a eso, pues, y yo tenía eso en mente todo el tiempo, y gracias a eso, pues, teniendo eso claro y en mente, pues, fui avanzando. Y yo creo que eso sería la mejor manera. Bien, la siguiente pregunta la hace la maestra Silvia González y dice así: ¿cómo podríamos relacionar la inteligencia artificial con la educación escolar superior? Una excelente pregunta. No creo que sea la mejor persona para responderla, porque, como les digo, no es mi área de especialidad el sector de educación. Pero personalmente, sin ser un experto al respecto, les puedo decir que yo creo que la parte de personalización de la educación es lo más importante. Y olvidé mencionarles también en la plática, ¿no? Cuando le estaba diciendo, oigan, ¿saben qué? Pues vamos a necesitar más gente que tenga conocimiento de Machine Learning en un futuro. La ventaja es que yo realmente creo que el sector educacional nos va a ayudar mucho en esto, porque, de nuevo, si metemos Machine Learning vamos a hacer reducción de gastos, vamos a ser más eficientes y vamos a generar y vamos a poder personalizar todos estos pasos de desarrollo de las personas de acuerdo a sus necesidades. De nuevo, yo no soy un experto en esta área, entonces obviamente mi respuesta va a ser muy ambigua. ¿Cómo llegar a ese aspecto? Realmente hay personas, incluso en el público, que pueden saber mucho más que yo, entonces no planeo ser un experto al respecto. Muy amable. Pues muchísimas gracias, maestro Rafael. Sí, le agradecemos su brillante exposición y si nos lo permite le haré entrega de esta constancia que dice así: el Instituto Politécnico Nacional otorga la presente constancia a Rafael Nicolás Rocha de Belloni por haber participado como ponente de la conferencia Historia y Futuro del Machine Learning en la Industria 4.0 en el auditorio Dr. Mariano Vázquez Rodríguez de la Escuela Superior de Medicina el día 18 de junio de 2019, la técnica al servicio de la patria, y lo firma nuestro director general, doctor Mario Alberto Rodríguez Casas. Muchísimas gracias. Y asimismo, le hacemos entrega de un pequeño presente. Y pues muchísimas gracias. Peritoneal. Obviamente, como ya iba muy grave,
se somete a la laparotomía exploradora, LAPE, y cuyos hallazgos fueron perforación de ilio, de colon, peritonitis por materia fecal en cavidad abdominal. Se realizó ileostomía, colectomía subtotal, lavado de cavidad, sangrado 1 litro. 22:10 horas, pasa cuarto de choque, estado muy grave, intubada, conserva reflejo de tallo, hemoglobina 9,7, leuco 63,000, plaquetas 235,000, hipoglucemia, urea 53, hipoalbuminemia. Diagnóstico: choque séptico, acidosis metabólica. El 18 de febrero, 2 días después de la cirugía, fallece. Reporte de laboratorio: amibiasis. Y hasta ahí nos quedamos. ¿Sí? Perforación intestinal por amibiasis, que obligó a la salida de materia fecal al abdomen y obviamente choque séptico y muerte. Entonces, ustedes, si lo ven en retrospectiva,